El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás perdón. Honoré de Balzac. Hola y muy buenas noches a todos los oyentes de este podcast. Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión, análisis y conversación. En esta nueva oportunidad quiero invitarlos por unos minutos a alejarnos un poco del ruido cotidiano y entrar juntos en un tema mucho más cercano, mucho más humano y probablemente mucho más emocional de lo que imaginamos. Porque hoy no vamos a hablar de política, ni de criminología, ni de conflictos sociales. Hoy vamos a hablar de alguien que, aunque muchas veces damos por sentado, prácticamente sostuvo nuestras vidas emocionales desde que éramos pequeños. Sí, hoy hablaremos de mamá. Y quizá no exista figura más compleja, contradictoria, agotadora, divertida y amorosa al mismo tiempo que una madre latinoamericana. Porque seamos sinceros, si hay algo que la ciencia todavía no ha logrado descifrar, no es el origen del universo ni los agujeros negros, ni siquiera la fórmula definitiva para evitar la calvicie masculina a los 30. No, el verdadero misterio de la humanidad es otro, la lógica interna de una madre latinoamericana. Ese sistema complejo, impredecible y casi sobrenatural que mezcla amor, amenaza, intuición, sarcasmo, cocina, disciplina y poderes psíquicos en proporciones imposibles de replicar. Y me atrevo a decir que incluso hay una verdad innegable. Nadie creció realmente en Latinoamérica sin haber sentido alguna vez el terror psicológico de escuchar un "ya vas a ver cuando lleguemos a la casa". Esa frase era más efectiva que cualquier sentencia judicial. El viaje de regreso al hogar se convertía automáticamente en una película de suspenso, de terror, como si hubiera sido escrita por Stephen King. Uno caminaba al lado de mamá, revisando mentalmente toda su existencia, preguntándose si valía la pena escapar del país, irse a dormir con el loquito de la cuadra o fingir una amnesia severa. Y aún así, sobrevivimos, o al menos eso creemos. La crianza latinoamericana nunca se rigió por manuales modernos de pedagogía, por podcasts de crianza consciente o por videos motivacionales de TikTok donde una señora dice: valida las emociones de tu hijo mientras prepara avena orgánica y un waffle con carita de osito. No, aquí la crianza se basaba en leyes ancestrales transmitidas de generación en generación. Normas no escritas que toda madre conocía de manera instintiva, algo así como una constitución paralela del hogar del Tercer Reich. Por ejemplo, si mamá decía "anda nomás", no significaba que podías ir. Si decía "haz lo que quieras", claramente no podías hacer lo que quisieras. Si te preguntaba "¿qué tienes?", era una trampa. Y si respondías "nada", automáticamente venía un interrogatorio que ni siquiera hace la policía. En América Latina, una madre no necesitaba estudiar criminología para detectar mentiras. Bastaba con observarte durante 3 segundos. ¿Has roto el vaso? No. A ver, mírame a los ojos. Y fin del caso. Te declaraban culpable. El FBI, la CIA y la Interpol creo yo que deberían analizar seriamente el sistema de investigación materna latinoamericana, ya que ningún detector de mentiras ha alcanzado jamás el nivel de precisión de una madre diciendo: "te conozco bien, mocoso malcriado, por algo te he llevado 9 meses dentro". Y lo peor es que tenían razón. Para muchos de una generación de los 80 a los 2000, la representación más cercana de una madre real no vino de una novela dramática mexicana, sino de una serie estadounidense, Malcolm el del medio, en donde, en el medio del caos, apareció un personaje icónico, Lois, la madre del protagonista, aquella mujer capaz de controlar una casa entera usando únicamente el poder de su voz y una mirada digna de un dictador. Lois rompió el molde de la madre perfecta y silenciosa de los años 50. Ella gritaba, se frustraba, explotaba emocionalmente
y amenazaba con castigos medievales. Pero debajo de todo ese caos había algo profundamente humano: amor feroz. Amor agotado, sí. Amor al borde del colapso nervioso, también. Pero amor genuino. Y siendo honestos, Lois era prácticamente una madre latina honoraria. Porque cualquier persona peruana que haya crecido entre Piura, Cusco, Arequipa o Tacna, escuchó alguna vez algo parecido a: no me importa si no tienes hambre, te lo comes y punto. Esa frase no era una sugerencia nutricional, era más bien una orden de estado. En el Perú, además, la maternidad no es uniforme. La madre peruana es un multiverso. Está la madre criolla, especialista mundial en sarcasmo táctico. Esa mujer que convierte cualquier conversación en una clase magistral de ironía. Llegabas tarde 5 minutos y escuchabas: avísame pues para ponerte alfombra roja. O el clásico: ¿tú crees que esta casa es un hotel? Uno no sabía si pedir disculpas o pagar recepción directamente. La madre criolla domina el arte del mercado, del regateo y de encontrar ofertas imposibles. Puede discutir con un taxista, cocinar para 10 personas, resolver un problema familiar y chismear con la vecina al mismo tiempo sin perder el hilo de la conversación. Ella administra el hogar como si fuera un ministerio en crisis permanente. Y luego está la madre de la sierra. Ahí ya no hablamos de disciplina, hablamos de una presencia espiritual. La madre andina no necesita gritar demasiado. Ella maneja el silencio como un arma psicológica. Ese silencio incómodo después de una travesura era peor que cualquier castigo físico. Ya vas a ver cuando lleguemos a la casa. Y listo, no hacía falta más. El trayecto completo de regreso era una experiencia cercana a la muerte. La madre de la sierra parece hecha de la misma piedra de los Andes, trabajadora, resistente, sacrificada y con una capacidad infinita para seguir adelante incluso cuando ya no tiene fuerzas. Muchas veces despertó antes que todos, durmió después que todos y aún así encontraba energía para preguntarte si ya habías hecho la tarea o si habías comido. Porque en América Latina, el amor maternal tiene una obsesión específica: el alimentarte. No importa si acababas de comer hace 10 minutos. «Ma, ¿qué hay de comer?», no decía, y mamá irónicamente respondía: comida. ¡Qué respuesta histórica, por Dios! Por otro lado, la madre de la selva es energía pura. Es velocidad, calor humano y remedios naturales que parecen sacados de un libro de Harry Potter. Tómate esto. ¿Qué es? Tú toma y no preguntes. Y uno se lo tomaba porque prefería confiar en mamá antes que morir de gripe. La madre selvática puede cocinar, limpiar, cuidar, corregir, trabajar y todavía tener energía para decirte: ya, muévete pues, no seas ocioso. Mientras tú estás agotado solo de verla existir. Sin importar la región, todas las madres latinoamericanas comparten un lenguaje secreto, un código universal que ningún experto en física, cuántica o de cosas paranormales entendería completamente. Por ejemplo, si voy yo y lo encuentro, ¿qué te hago? Esa frase merece un estudio científico, ¿no creen? Porque el objeto literalmente aparecía. Tú podías pasar una hora buscando un polo, unas llaves o el control remoto, pero bastaba que mamá entrara al cuarto y mágicamente el objeto se materializaba frente a ella. Era como si las cosas le tuvieran miedo de por sí. Luego venía otra joya del patrimonio cultural latinoamericano. No me abras los ojos, muchachito, o quieres que te aplauda los cachetes. Nadie entendía exactamente qué significaba, pero todos comprendíamos perfectamente que era momento de bajar la mirada. O aquella cuenta regresiva que violaba las leyes matemáticas. 1, 2, 2 y medio,
2 1/4, 2.9, pero nunca llegaban al 3. Porque el verdadero terror estaba justamente en esa incertidumbre. ¿Y cómo olvidar la frase que destruyó generaciones enteras? O sea, si tus amigos se tiran de un puente, ¿tú también lo harás? Gracias a esa pregunta retórica, entendimos que la presión social no era un argumento válido dentro del hogar latinoamericano. Aunque probablemente la frase más aterradora de todas era la siguiente: ahora sí te voy a dar motivos para que llores de verdad. Uf, una declaración que convertía automáticamente cualquier berrinche infantil en una decisión estratégica con consecuencias devastadoras. Pero detrás de todas esas frases existía algo más profundo. Porque sí, hoy nos reímos de la chancleta voladora, de las amenazas exageradas y de las contradicciones maternas. Nos reímos de cómo mamá podía decir haz lo que quieras, mientras claramente esperaba exactamente lo contrario. Nos reímos de cómo decía que no quería nada para el Día de la Madre, pero luego se resentía si aparecía sin, aunque sea, un chocolate. Sin embargo, detrás de ese caos había una lógica emocional poderosa. La madre latinoamericana crió hijos en contextos difíciles, muchas veces en medio de carencias económicas, inseguridad, estrés, jornadas laborales interminables y responsabilidades abrumadoras. Tuvo que aprender a recursearse, a resolver problemas sobre la marcha y a convertirse en psicóloga, médica, cocinera, contadora, chofer, profesora e incluso agente de inteligencia al mismo tiempo. Por eso, sus métodos no nacían de manuales académicos, nacían de la misma supervivencia. En psicología sabemos que las figuras de apego cumplen un rol esencial en el desarrollo emocional y social de las personas. La madre latinoamericana, incluso desde formas poco convencionales, transmitía protección, sentido de pertenencia y resiliencia. A veces lo hacía mediante abrazos, otras veces mediante un plato de comida servido cuando llegabas triste, y otras veces mediante una mirada capaz de reiniciar tu sistema nervioso. Porque no todas las muestras de amor se expresan de manera verbal. Hay madres que dicen te amo, y hay madres que dicen ¿ya comiste, hijito?, que en Latinoamérica significa exactamente lo mismo. También es cierto que hoy existen nuevas reflexiones sobre crianza, salud mental y comunicación emocional. Muchas personas de nuestra generación buscan romper patrones dañinos y construir relaciones familiares más sanas. Y eso es importante, sí, pero reconocer errores del pasado no significa dejar de valorar el esfuerzo inmenso de nuestras madres. Porque una cosa no elimina la otra. Podemos cuestionar ciertos métodos sin olvidar el sacrificio que existía detrás. Podemos reírnos de las frases traumáticas, sin negar que muchas veces ellas hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas emocionales que tenían. Y quizá ahí reside el verdadero misterio. No en las amenazas imposibles, no en la capacidad paranormal para encontrar objetos, no en la chancla con precisión balística, sino en cómo lograron sostener familias enteras mientras cargaban preocupaciones que muchas veces jamás contaron. Porque mientras nosotros nos preocupábamos por aprobar un examen o llegar temprano a una fiesta, ellas estaban pensando en pagar cuentas, cocinar temprano y dejar el desayuno antes de trabajar, cuidar a los abuelos, resolver problemas familiares y asegurarse de que nunca nos faltara algo esencial. Tal vez por eso, las madres latinoamericanas desarrollaron esa personalidad aparentemente contradictoria. Podían gritarte hace 5 minutos y después preguntarte si tienes hambre. Podían amenazarte con romperte el palo de escoba en la espalda y segundos después taparte con una frazada porque hacía frío. Era amor expresado desde el agotamiento y, aún así, funcionaba. Muchos de nosotros somos quienes somos gracias a esa mezcla extraña de cariño, presión, humor y resistencia que aquellas representaban. Nos enseñaron a no rendirnos, a levantarnos rápido, a desconfiar de ciertas personas y a entender que la vida no siempre sería amable. Por eso,
Cuando llega el Día de la Madre, ocurre algo muy curioso. Personas adultas, independientes y supuestamente maduras vuelven automáticamente a comportarse como niños pequeños cuando apenas escuchan: hijito, ¿eres tú? ¿Has comido? Porque hay algo profundamente emocional en la figura materna, algo que permanece incluso cuando crecemos. Y aunque muchas veces juramos que jamás repetiríamos ciertas frases, un día descubrimos horrorizados que acabamos de decir: ¿acaso soy tu empleado? Y es ahí donde entendemos que el ciclo continúa. Quizá nunca comprendamos del todo cómo funciona la mente de una madre latinoamericana. Probablemente la ciencia necesite otros 100 años para explicar cómo logra escuchar un susurro sospechoso desde el otro extremo de la casa, o cómo detecta instantáneamente que algo nos pasó. Pero hay una verdad absoluta que todos conocemos: sus caminos son misteriosos. Sí, extraños, contradictorios, intensos y a veces aterradores, pero siempre, absolutamente siempre, terminan llevándonos de vuelta a casa. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio de reflexión. Espero que estas palabras no se queden solo en este episodio, sino que los acompañen más allá de la noche. Y si todavía tienen la fortuna de tener a mamá cerca, abrácenla, llámenla, escúchenla un poco más, porque con el tiempo uno entiende algo duro. Muchas veces creemos que nuestras madres estarán ahí para siempre, hasta que la vida nos recuerda que no. Cuídense mucho, piensen siempre por cuenta propia, valoren más a quienes estuvieron incluso cuando ustedes no entendían todo el esfuerzo que hacían por ustedes. Y nos encontraremos en una próxima oportunidad, en un nuevo episodio de tu podcast favorito, El Buen Consejo. Muy buenas noches.